Allillancho y Menayan Llaqtamasicuna. Bienvenidos y bienvenidas a Vive el Quechua, un programa de encariñamiento con nuestro idioma y nuestros saberes quechos. Y Menayan Llaqtamasi Kanchamasi Kayanki. En estos momentos estoy aquí bien acompañada de nuestro Turay, de uno de los grupos de mayor exponentes del rock en Runasim. Estamos hablando, seguro muchos ya en pantalla pueden ver y lo pueden reconocer a nuestro Turachay Freddy Ortiz de Ushpa, Turay, Allillancho y Menayan Kakushanki. Allillancho, Jori Chasca, o Sotiqueo. Jori Chascan Sutin Turay. Somak Soticheki. Añay Urpison Roy Turay. Y Meinapin Cusco Llaqtaman Chayaramuranki, Apurimaj Llaqtanis Montara. Jaina Punchau kunam Kachkarani Julia Llaqtapi. Chay Pimutaki, Chay Kai Sábado Jepata. Y nos pachaimanta walking uchpakuna aripu con limaman. Ah, ñao para punco, ellos se han adelantado. Paiguna. No hañata Cusco manarisa Erico kai rey mi Erico Ricky, cosa. Pasña chacunata Erico. Muy bien, muy agradecidos porque dice que todos los demás Uspas se han ido a Lima y nuestro Turay Freddy ha querido venir a Cusco a disfrutar de nuestras fiestas jubilares. Uspalay, Sulpay, Turay. Cuéntanos, Turay, ¿cómo así nace Ushpa? La década de los 80 yo he sido policía. Entonces, como es de conocimiento público, el Perú estaba pasando una situación difícil con esto del terrorismo y yo estaba trabajando como policía en Ayacucho. Entonces, comenzando los 90, con mis amigos de Ayacucho, con una guitarra y con una botellita de Hatje. Ah, Hatje. Manajol Hikaptin, Hatje la tarikito manco. Si no hay plata, se toma Hatje nomás porque la botella cuesta un sol. Ah, ya. Perfecto. Entonces, y con una guitarra empezamos a hacer música rock porque somos de buen gusto con relación al rock. Escuchamos las bandas más representativas del planeta, pero con el rock, como Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd. O sea, estamos en ese nivel representando a Perú. Entonces, como todos cantan en inglés, y nosotros no hablamos inglés, entonces mejor lo hacíamos en quechua. Entonces, así nació, te estoy hablando a comienzos de los 90. ¿Y a qué se debe el nombre de Ushpa? Ushpa es ceniza. Y como te dije, como trabajaba en la policía, y en esa época había mucha violencia, si está probado que cuando hay violencia, ambos perdemos. Claro que sí. Entonces queda ceniza, y la ceniza en quechua es Ushpa. Ahí está, Llaqtamasi, Kanchamasi, Ñañachay, Turachay, Kunan, Jañaya, Chanquina. Y maraiku paikuna sutin Ushpa, y maraicuchis paikuna riki, Ushpawan riki, quedan cenizas, queda Jepampunin que Ushpanchis riki. Y entonces, ¿cómo así decidimos a entablar mejor, poner las bases para que nuestro conjunto o agrupación de rock crezca? Bueno, inicialmente, como habíamos grabado en esa época cassette y no existía CD, entonces el cassette que grabamos no tenía nombre, ni alguna foto, nada. Entonces había de copia, se han estado repartiendo en todas partes porque les gustaba. Entonces cuando yo fui a Lima de vacaciones, porque trabajaba en Ayacucho, me fui a Lima de vacaciones, entonces había unos pelucones que estaban en un concierto de rock. Entonces yo también estaba participando ahí, entonces me dijeron, ¿de dónde eres? Yo soy de Apurímac. Oye, hablando de Apurímac, Ayacucho, allá en Ayacucho hay por ahí he escuchado rock en quechua. Yo le digo, yo soy. Ah, ahí está. Y no me creían. Me decían, estás loco, así me arrochaban. Y así que regresé a Ayacucho y a mi compañero le digo, están escuchando en todas partes. Ya así nos que conocen. Vamos a mejor hay que ponerle un nombre
y hay que ponerle una foto pues al cassette. Y así empezamos. Chena jalarero. Allimi. Así cuspaya, así cuspaya. Entonces, a ver, la cancioncita que más nos puedes interpretar un poquito para acá nuestros llaqtamasis, canchamasis que nos están viendo a través de Vive el Quechua. Una de mis canciones que ha sobresalido en todas partes era Ananao, nispanehuatzcanqui, ñojalapiña, chayña wiki. Ananao, nispanehuatzcanqui, uiña y pachuño, jajahuascaiki. A ver, unita más, lo haremos con todos. ¿Sí? A ver, Pégame todos en abajo. casita, maipiña cayan chips, guasipiña, llancana piña, maipiña cayan chipas. Vamos a corear acá con nuestro Turachay Freddy Ortiz, vocalista de Ushpa. No siempre te vamos a tener la oportunidad y todos cantamos en quinza. Jojo, ishkei quinza, a la voz de Turay. Ananao, nispanehuatzcanqui, ñojalapiña, chayña wiki. Ananao, nispanehuatzcanqui, uiña y pachuño, jajahuascaiki. Usa, tajya cuicacho. Muy bien. Chay takichata eriksenkichu. Ricky, maya canchatón. Chay ananao eriksenku achka runakuna eriksenku. Ricky, taquico. Europa llaqtapipas chay como. ¿A dónde hemos llegado, digamos, a qué lugares hemos llegado, ha llegado Ushpa con nuestro talento, haciendo sentir nuestro idioma? Bueno, he tenido conciertos en México, Argentina, Chile. Hace poco nomás en Argentina hemos tocado en el evento más grande de toda Sudamérica, que se llama Cosquín Argentina Rock. Y hay 3 escenarios, el escenario grande, mediano y pequeño. Adivina en cuál de los escenarios hemos tocado. En el mediano. En el grande, en el grande. Por supuesto, Canchamasi, en el hemos tocado. grande. Ricky, Imagínate canta. para que nos sean considerado la única banda peruana que hemos participado ahí y nos sean considerado en el escenario grande, porque se supone que en el escenario grande están los que, bueno, pues, ¿no? Representan, ¿no? Los que representan y mueven al público. Y qué bonito, Turay y Freddy, que con Ushpa podamos, porque incluso las personas que no saben el quechua entonan contigo. Yo he estado en tus conciertos y están Claro, entonando. Es un fenómeno medio antropológico, porque los hijos que han nacido en Lima de nuestros paisanos andinos, ellos no saben hablar quechua, pero sienten. Cuando hago conciertos en las universidades de Lima, Exacto. ellos poguean y se acercan a mí y me dicen: Freddy, mi mamá es de Cusco, mi papá es de Apurímac, mi abuelito es de Ayacucho. Un chico me dijo: oye, tu disco, mi abuelo se lo ha llevado. Porque normalmente los abuelos ya no escuchan la música de los nietos. Claro. Ya no escuchan. Ya no escuchan, Pero claro. con esto sí. del quechua estamos rompiendo esa situación. Entonces, claro. Exacto. Y eso yo reconozco mucho en USPA, particularmente como difusora del idioma también, y más en este año internacional de las lenguas que estamos declarada por la UNESCO este año, es que mucha gente puede no saber el idioma, sobre todo el quechua, pero canta contigo y además eso le motiva porque quiere saber qué quiere decir las letras que canta Ushpa, y entonces empieza a preguntar a la compañera que sí sabe y le dice: ¿qué está diciendo? Entonces es una forma de estar aprendiendo, interpretando, ¿no? No necesariamente tal vez traduciendo literalmente, pero sí, esto quiere decir. Y entonces, como dices, Turay, sintiendo. Entonces es algo que hay que reconocer en la difusión del idioma, el fortalecimiento y sobre todo, como decías, en los jóvenes, en los niños, nuevas generaciones, que haya también estas opciones en que el idioma no solo se limita al traje, no solo se limita a la edad y no solo a los guaynos, ¿no? Que también podemos gozar en otros justo que has hablado del tema del niño, ay, de vez en cuando unos papás me dicen: oye, pucha, mi hijito que tiene 7 años canta tu canción, mi banda, 7 años. Entonces por eso ahora en este último disco que estamos ya por sacar, hay una canción didáctica justo para los niños de ¿cómo se llama? Los pollitos dicen. Los pollitos dicen en quechua, pero a la mitad de la canción yo voy a ser como un profesor que vamos a enseñar a los niños
a contar del 1 al 10. Perfecto. No, Esta es primicia. Claro, mientras va tocando primicia y solo lo puedes ver en Vive el Quecho. Primicia. Acá nuestro Turachay nos está contando, William Wayan Siriki, que pronto se nos viene el nuevo disco para niños. Herka chakunapaj, warma chakunapaj. Ajá, kashtan maika iman sotichan. Los pollitos. Chichichakunam nichkan. Ajá, chichichakunam niskan. Chichichakunam nichkan. Chilak, chilak, chilak. Sapa chiriptim, sapa yarhaptim. Ya, unita más para los niños en casita. Oh, esta es primicia. Oh, ishkei kinsa. Chichichakunam nichkan. Chilak, chilak, chilak. Sapa yarhaptim, sapa chiriptim. Entonces ya vamos a pero tener en rock, claro que sí, gracias Turay por la primicia. Y también algo que siempre yo he escuchado también a mi generación, digo, de jóvenes, es también el chachaschay, ¿no? Yacho mamaiki, yachaña, podemos hacer una cantadita, Turay, por favor, aquí todos juntos, prepárense, igual yo estoy un poco ronquita, pero aún así, aunque sea quinta voz, estaré aquí cantando, igual ustedes, Llachtamasi, Wasichap, si estás en el carro, no importa dónde estás, vamos a cantar junto con Ushpa. Oh, Ishkei Kinsa. Ñacho mamaiki yachaña, chachas chay, jurianillo husjaita, chachas chay. Ñacho mamaiki yachaña, chachas chay, jurianillo husjaita, chachas chay. ¡Ey! ¡Ya, chacho, ya, chacho, chachas chay! Ahí está. De una vez armemos el concierto aquí. Tenemos acá el público. Así todos. Ajá. Entonces, Turay, cuéntanos acá qué proyecciones tenemos de Ushpa. ¿Qué proyecciones tenemos? Justamente ya habíamos hecho el disco. Sabes que acá es difícil hacer una producción musical. Hablo por lo económico, cuesta mucho. Músicos, sala de grabaciones profesional. Músicos invitados, por ejemplo, para hacer esto que estamos hablando de los niños, hemos invitado a varios niños. En Lima es difícil conseguir niños quechua hablantes, entonces que hemos comunicado a ver quiénes pueden ayudarnos con una grabación, así que han venido un montón de niños, más o menos entre 6 y 9 años más o menos, y hemos cantado todo ahí en la grabación, va a salir. Todo ese trabajo tiene un costo. Claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, si las autoridades nos ayudarían también sería bueno, pero no es así, pues. Sí, pero hay que seguir a pesar de todo. Sí, todos lo hacemos de corazón nosotros. Perfecto, y nosotros queremos agradecerte por compartir este corto. Guaño pata piña cachcani. Manan guaño kirachu, manan causa en kiraj. A ti niñachu. Sí. Va a quedar eternamente siempre estas canciones y vas a quedar eterno para nosotros los jóvenes, todas las edades. Turay, quiero agradecerte por compartir este pequeño pero grandioso, rico momento con nosotros, de haber compartido un poco de Ushpa, cantado juntos y también a seguir fortaleciendo. Es cierto que tal vez faltan en las políticas del Estado, las políticas culturales, las políticas incluso lingüísticas, faltan fortalecer, pero eso, grupos como Ushpa y muchos otros conjuntos jóvenes, iniciativas que están empezando, eso es lo que quiere el Perú, eso es lo que quiere nuestro idioma y nuestra cultura. Entonces hay que seguir, porque como alguna vez alguien me dijo, tienes que decretar. Cuando tú dices que algo se hace realidad. Alguito más que nos quieras decir a Vive el Quechua y a todos nuestros simpatizantes de las redes sociales. Wauqipanikuna amaya junjaychik chukay sumaq runasiminchikta inkaparimaininta ñuqamkani Freddy Ortiz kay Cusco llaqtapi kachkani kunan kay sumaq sipaswan kay wayra wasimanta pacha chayma ñuqaniki ama junjaychu kay sumaq runasiminchikta rishkaniñam huk punchaw kama kay Causachun runasiminchik wayra wasimanta pacha. Entonces juntos, 1, 2, Causachun runasiminchis, junto con ustedes Llachtamasi, Kanchamasi. Causachun runasiminchis, Causachun. Unita más será. Ishkei Kinsa. Causachun runasiminchis, Causachun.
Y acá con nuestro público que nos ha acompañado, muchas gracias. Queremos también que nos acompañen. Yo digo Llapanchis y ustedes dicen Causachun Runasiminchis, ¿ya? Entonces todos juntos. Ojis que quisa. Causachun Runasiminchis. Llapanchis. Causachun. Ya, una vez más. Causachun Runasiminchis. Llapanchis. Causachun. Causachun Runasiminchis. Causachun Causaininchis. Causachun Sonconchis Purininchis. Tukuy Llankayninchis. Kay Kamayacha, Kunamponcheja, Vive el Quecho, Basinchis Picaranchis, Freddy Ortiz Turachanchiswa, Ushpa, y Matalla se panchan, Ushpa, Paikunariki Sumachta, Runas y mi Pirruangucheja, Tupananchis, Tinkunanchis, Kamañacha, Hosku Tinkama Masikuna. Muchas gracias, bravo.